Vamos a la lectura. Póngale mucha atención, por favor. Versículo 17 del capítulo 2 de Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que hemos estado hablando en los miércoles pasados sobre lo que Jesucristo hizo para nosotros y para el pueblo de Israel, el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios. Y que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo anterior dice porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces quiere decir que aun judíos o gentiles, judíos son todos los descendientes de Abraham, aunque Pablo dice que no todos, sino que los que son de la fe. Todos los que físicamente descienden de Abraham, y los gentiles son todos los que no, perdón. Amén, así es. Y no hay diferencia, dice la palabra de Dios, porque antes cabe agregar que hacían diferencia entre las mujeres, entre los gentiles, entre los judíos dentro del templo. Amén. Entonces, amados, Dios mandó a Jesucristo, y Jesucristo con su muerte pagó el precio, y a través de Jesucristo el Padre viene y forma un nuevo hombre. Cuando hablamos de un nuevo hombre, habla de una nueva, por decirlo así, un nuevo pueblo, que ya no, que de los dos, judíos y gentiles, de los dos, Él saca un nuevo hombre espiritual, y que con su muerte nos reconcilia. Es decir, que esta nueva criatura, la iglesia, son pueblo que ha sido reconciliado con Dios, ¿verdad? Que las enemistades que habían entre nosotros los pecadores y Dios fueron quitadas, y entonces dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz ya se realizó. No es una paz como la Guerra Fría, ¿verdad? Que ambos dos países estaban apuntando y había paz porque ninguno se atrevía a disparar por temor, sino que es una verdadera paz que tenemos para con Dios. Entonces, al destruir el Señor Jesucristo las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas, dice el versículo 17, que es el primero del estudio que tenemos ahora. Anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, dice a los que, y lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Quiénes? Que estabais lejos, y a los que estabais cerca. O sea, el anuncio fue tanto a judíos como gentiles. Gentiles, amén. Sí, no, yo solo quería hacer que el Señor antes hizo como que nos fundió y nos hizo uno en Cristo para poder llevar esas buenas nuevas. Tenemos que estar unidos a Cristo. Sí, y dice allá en Romanos, creo que es el capítulo 3, vaya por el versículo entre el 14 y el 20 más o menos, dice que en este tiempo Dios manifestó su justicia, pero la justicia a través de la fe en Jesucristo. No la justicia, sobre nosotros y nuestros pecados, juzgándonos según su ley, sino que una justicia que es cargando a su Hijo todos nuestros pecados. Y entonces Jesucristo, antes de morir, Él anunció, Él nos enseñó el Evangelio. Y entonces esa es la medida, esa es la enseñanza principal de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Jesucristo en esencia hizo tres cosas.
Primero tuvo una vida perfecta, vivió hasta los 33 años y algo, una vida completamente perfecta, cumpliendo completamente la ley. Segundo, predicó la palabra, nos anunció las buenas nuevas de salvación a Amén. todos nosotros, primero al pueblo de Israel y luego se fue al pueblo gentil. Y número 3, pagó el precio, es decir, murió en la cruz del Calvario. Esas 3 cosas valiosas hizo el Señor Jesucristo y por supuesto después una cuarta, Él resucitó, sellando la resurrección es el sello de nuestra justificación. Entonces anuncia lo que el Señor le había mandado a decir, ¿verdad? Y con la resurrección Él está sellando, Él está afirmando que todo lo que Él está diciendo es completamente cierto. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice el versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Amén. Entonces vea que a través de Él anunció el Evangelio, pagó el precio. Entonces a través de Él, los unos, ¿quiénes son los unos? Los judíos. Y los otros, ¿quiénes son los otros? Los gentiles. Juntos tenemos entrada, pero no porque valgamos mucho, no porque seamos simpáticos, mucho menos, porque seamos perfectos. Amén. Este versículo 18, pastor, yo lo considero como que es una joya puesta ahí, es como el núcleo, porque aquí está el Padre, se está manifestando en esta porción de la palabra, el Hijo. Tenemos el Espíritu Santo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, las Amén, 3 personas amén, fíjese. en un mismo, porque nos dice que por medio de Él, que es Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, nuestro Espíritu Santo, el cual nos dejó cuando tú dices que Él resucitó y luego ascendió, nos dejó, nos dijo, pero les dejo un consolador que es nuestro Espíritu Santo. Y luego tenemos entrada ¿a quién? Al Padre, porque nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es bien interesante lo que tú dices, ¿verdad? Porque aquí vemos manifestado las labores de cada uno en la salvación. Primero, Jesucristo muriendo por nosotros, anunciando el Evangelio, ¿verdad? Lo que ya dijimos. Y luego tenemos entrada al Padre. El Espíritu Santo es, y por eso se le llama santo. Fíjense que hablamos del Padre, hablamos de Jesucristo y hablamos del Espíritu. Pero el único nombre que tiene junto el santo es el Espíritu Santo en relación a la labor santificadora que valga la redundancia, que realiza, que lleva a cabo. Y los tres son santos. Ninguno es más santo que otro, pero para subrayar que Él es agente de la santificación, es que se llama el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, Jesucristo es el medio, el Padre es el destino y el Espíritu Santo es quien nos lleva al Padre. Así, no solo quería aclarar que dice, y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Si el Espíritu Santo es santo, es porque nosotros no podemos llegar a Él, porque aún no hemos sido perfeccionados en Cristo. No hemos llegado aún a la altura dice que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto vamos a ser. Física, o sea, completamente, 100% así es. Pero mientras estamos acá, algunas veces nosotros o llamamos con sobrenombres a Jesús, pero Dios, nosotros, el Espíritu Santo es el santo, el que intercede por nosotros. Amén, amén, así es. Entonces, llegamos al Padre, dice, judíos y gentiles por un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Y luego dice el versículo 19, y esto es interesante, este es como parte concluyente, ¿verdad? Dice, así que ya no sois, nosotros los que tenemos entrada, extranjeros ni advenedizos, dice. Entonces, por esa entrada, que es una entrada, valga la aclaración, es una entrada legal, ¿verdad? No entramos a la presencia del Señor de manera ilegal,
sino que lo hacemos de manera legal cuando Jesucristo nos justifica y el Padre nos adopta como hijos, ¿verdad? Entonces dice, así que ya no sois extranjeros. ¿Por qué dice extranjeros? Porque no éramos parte del pueblo de Israel. Yo, que yo sepa hasta la fecha, no soy heredero en mi carne de Abraham, el padre de todo el pueblo de Israel. Entonces no soy israelita, yo nací en El Salvador. Y entonces, pero ahora, mis queridos hermanos, delante de Dios yo ya no soy extranjero. Yo, de hecho, nunca he sido extraño porque el Padre nos conoce a todos, pero ahora me reconoce que cuando en la Biblia la palabra conocer es sinónimo de identidad, de cercanía, de confianza. Entonces ahora yo ya no soy extranjero, sino que soy una persona cercana, una persona de confianza. Y ocupa otra palabra. Mire, dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. Y la otra palabra es ni advenedizos. Advenedizos. La palabra advenedizos, amados, es como llamar de un intruso, una persona que no debería estar en un lugar, que no pertenece a un lugar, que no es parte de la familia, sino que en mi país es un paracaídas, ¿verdad? Entonces, no, nosotros no somos extraños ya delante del Señor. Somos personas conocidas de Dios. Somos parte de la familia. Y mire el resto, la segunda parte del versículo es bien importante. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que ninguna persona que haya sido, que sea creyente, tiene más derechos legales que nosotros. Con cualquier creyente, no importa que éste parezca mejor, que éste sea el pastor de la iglesia más grande o de la iglesia más pequeña, o el que lo reconocen como santo, no importa, sino que somos conciudadanos. Y entonces, es decir, que somos juntos ciudadanos de la misma nación. A eso se refiere conciudadanos. Dice, de los santos. Entonces, tenemos los mismos derechos que cualquier persona que pueda ser reconocida con santidad. Y dice, y miembros de la familia de Dios. No solamente tenemos derechos como ciudadanos del cielo, sino que somos parte, y esto es increíble, esto es realmente increíble, y somos miembros de la familia divina, de la familia Amén. De Dios. Y eso, amados hermanos, no hay palabras para poder expresar la gratitud que debería de haber en todo el corazón de todos los creyentes, porque a pesar de que muchos quizás no éramos nada, o nuestras familias, o qué sé yo, no éramos de alcurnia, algunos pues ni su situación legal aquí en este país no lo han alcanzado todavía, pero sí del cielo. Y entonces a veces todas esas cosas le quitan el gozo, ¿verdad? No, pero al contrario, nos deberían de dar mucho más... nos deberían de dar gozo, pienso yo, porque el ser ciudadanos como cuerpo de Cristo, pertenecer a una misma familia, el poder, no importa el lugar, la raza, la condición, no hay discriminación en cuanto si somos creyentes de Dios, somos parte de un pueblo, somos ciudadanos del cielo, tenemos esa ciudadanía, y más que todo que al lugar donde nosotros, no sé si entendí mal, ¿está bien? Entendí mal lo que estabas, no estoy rebateando, sino que afirmando lo que... perdón, ya me enchivolé, pero que somos miembros de una familia, no importa el lugar que nosotros lleguemos, si encontramos una persona, ni el idioma, ni la raza, ni la condición social, aquí cualquier situación ni política ni nada, si somos miembros de la familia de Dios, hay algo que nos une, como decía, estaba diciendo, es el ADN de Cristo, es la sangre de Cristo Amén. La que nos une como miembros de la familia de Dios. Algunas veces nosotros acá que es multicultural, llegamos a un lugar, nos sentamos y tenemos la oportunidad de conversar, y nomás comenzamos a hablar de la palabra, y
y la persona nos manifiesta que es creyente, hay una gran, no solo comunión entre los santos, sino que hay una Conexión, gran amistad, conexión y consideración. Inclusive si vas a un lugar y la persona es creyente, vas a un restaurante, bueno, a nosotros nos ha pasado mucho cuando luego que algunas veces al final nos dice, este postre es, lo vi orar, este postre es para ustedes. Oh, y qué sí. satisfacción se siente que la persona que al final nos pregunte que si somos creyentes y le manifestamos que nosotros compartimos la palabra de Dios con ustedes y con otras personas, las personas se llenan de gozo y nos consideran como que somos su familia. Amén. Entonces, Amén. yo pienso que ahí es un ejemplo que sella eso, esa amistad, esa coinonía, ese ADN que nos une, que es la sangre de Cristo. Amén. Y fíjese, amados, que cuando aquí en este país, por ejemplo, uno está aprendiendo inglés, le dicen los maestros, si quieres oírte como, Sí. como más nativo o como más americano, tienes que pronunciarlo así, así, y tienes que hacer este y este ejercicio, y ahí va uno querer aparentar, ¿verdad? El ser más de este país, pero pues sí, yo cómo le hago, ¿verdad? Sí, también. No podemos tener un aspecto, digamos, todos quisieran para parecer más americanos, rubios y todo eso, pero el americano, ¿cómo distinguir un americano? Si aquí encontramos Multicultural, definitivamente todas las- asiáticos, de todos los lugares, afroamericanos, personas inclusive anglosajones, de todos, y ahora que habemos tantos latinos, mire, y qué bonito, latinos prosperando, entonces vemos, pero todos queremos parecer más de acá. Pero la Biblia dice, oiga esto, la Biblia dice que ya nosotros para Dios y para la ciudadanía celestial, y esto es bien importante, usted y yo, si usted es creyente, usted y yo, para la ciudadanía celestial, para el estatus celestial, no somos, oiga esto, no somos extranjeros y también no somos advenedizos, es decir, no somos intrusos, sino que por el contrario, mis queridos hermanos, somos parte de la familia Amén. de Dios. Y eso debería de causar mucho gozo en el corazón del Señor. Entonces, una vez que hemos sido salvados, que hemos sido llevados a la presencia del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que tenemos ya el estatus legal para con Dios como parte del pueblo santo, que es la iglesia, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Dios no se queda con eso, no solo es un estatus familiar, sí, este es mi hijo, pero no sabe nada de lo que yo soy o de lo que yo hago, no, sino que Dios viene y nos comienza a formar, nos va dando una estructura y nos va dando una forma determinada. Por eso es que la gente que dice, no, el amor de Dios es incondicional para todas las personas. Amados hermanos, eso no es bíblico, perdónenme, eso no es bíblico. Si el amor incondicional quiere decir, yo la amo ahí incondicionalmente, tal como es y no importa nada. Pero entonces, si eso fuera así, ¿por qué es necesario? Para que Dios nos haga parte de su familia, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Verdad? Porque aquellos que no quieren nada con Dios y el amor de Dios es incondicional, ¿por qué los tiene destinados para el infierno? No es así, amados, no se engañe. Cuando usted ya es su hijo, el amor de Dios para usted es incondicional, más sin embargo, es decir, es eterno, pero no necesariamente incondicional, porque Dios, inmediatamente que nosotros le conocemos, amados hermanos, Dios comienza a cambiarnos. Nacemos de nuevo y nos comienza a dar nuevos valores. Si nosotros no teníamos valores morales, Él nos comienza a dar nuevos valores en nuestra vida. Y entonces, amados hermanos, nos comienza a formar. Y dice, yo he escuchado muchos que dicen, no, si Dios es amor y Dios nos salva por amor. No, somos salvos por gracia y no por obras, nos dice y nos es correcto. aclara, para que nadie se gloríe, sino que
por gracia, por pura misericordia de Dios. Entonces, quiero quedar claro en esto. Somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9 lo vimos hace un par de miércoles, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como un regalo de Dios. Amén. Sin embargo, cuando ya venimos a formar parte de ser conciudadanos de los santos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios. Dios comienza a edificarnos como Él quiere y nos da una forma específica, amados. Y que si usted quiere prosperar en el reino de Dios, si usted quiere desarrollarse y ser maduro en el reino de Dios, usted se tiene que adecuar a la estructura y a las medidas que Dios da. ¿Por qué dice eso? Porque la construcción es de estructura y de medidas, ¿verdad? Así es. Entonces, así es. Entonces dice el versículo 20. Mire lo que dice, por favor. Versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, oiga esto, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Oiga esto, Amén. Fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, se recuerda que nosotros dijimos en el versículo, ya les digo qué versículo era, el 17. Aquí lo vuelvo a poner en su pantalla. Oiga esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estabais cerca. En otras palabras, el Señor vino, y nos predicó a nosotros el Evangelio. Entonces, nos enseñó, nos habló del Señor. Lo que yo hablo no es mío, sino que es de mi Padre, decía el Señor Jesucristo. Entonces, Él trajo la enseñanza. Y entonces, desde el principio, el Padre se comunicaba, dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, etc. Entonces, quiere decir que Cristo vino y nos trajo un mensaje, pero el mensaje venía dándose desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y luego, en lugar de los profetas, en el Nuevo Testamento tenemos los apóstoles. Y entonces ellos vienen y traen la enseñanza de Dios, y ya en el Nuevo Testamento la enseñanza de Dios que nos trajo el Señor Jesucristo, y ellos continúan enseñando, poniendo las bases, oiga esto, poniendo las bases de nuestra fe y de nuestra manera de actuar. Porque el cristiano, por favor ponga mucha atención, el cristiano no es una persona que está sin dirección. No es una persona a quien puede hacer lo que le da la gana, sino que por el contrario, es una persona que está bajo sujeción, la sujeción a Dios. Y Él nos ha dejado las enseñanzas suficientes. Entonces, oiga, dice el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y luego dice la segunda parte, lo vuelvo a poner en su pantalla, por favor. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Oiga esto, por favor, porque el fundamento de la iglesia no es solamente nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo, ponga atención a esto y no se me quede ahí lo que está diciendo el pastor. Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular o la piedra principal es la que se ponía en una esquina específicamente donde soportaba la mayor presión de la construcción, pero a través de ella ponía la fuerza, pero también ponía la medida, las tallas, hasta dónde, el equilibrio de todo lo demás. Entonces, el fundamento que trajeron los apóstoles y los profetas tiene su base en Jesucristo, que es la piedra angular. En otras palabras, las enseñanzas de Jesucristo fueron enseñadas también por los apóstoles y los profetas, y es el fundamento de la iglesia ahora. Entonces, por eso es que las nuevas enseñanzas, las nuevas visiones, los nuevos métodos, aquellos que hagamos a un lado el Evangelio, hagamos a un lado la palabra de Dios y traigamos psicología y traigamos sociología y traigamos todo eso a la iglesia, eso viene y choca con el mensaje del Evangelio.
choca con la enseñanza del Señor y entonces nos estamos apartando de lo que Dios nos enseñó y del fundamento. Y si usted se aparta del fundamento, usted está construyendo aparte. Entonces, y nosotros, perdón que te interrumpa, nosotros tenemos que construir o juntos edificar esa casa, pero sobre este fundamento, no cada uno hacer lo que se le viene en gana de fundamento. Así es. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 3, me gustaría traer esa porción. Vamos a ver si lo encontramos. 1 Corintios, ahí está, exacto. Gracias, Señor. Oiga esto. Vamos a comenzar, dice, desde el versículo 10. Acuérdense que el apóstol, Pablo era apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Aunque él dijo que vino como abortivo, es decir, como ya al final, ¿verdad? Entonces dice, versículo 10, oiga lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces vea, Pablo continúa en el mismo sentido. Yo puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La roca. O sea, él trae las enseñanzas del Señor Jesucristo. O sea, la base de todas las enseñanzas es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Perdón, es lo que el Señor nos enseñó, es el Evangelio. Y esas son las enseñanzas de toda la iglesia. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es bien importante, mis queridos hermanos, porque si nosotros nos estamos saliendo de lo que Dios nos ha mandado a hacer, tenemos un riesgo que se los voy a leer en este texto, en estos textos que tenemos aquí, porque vea lo que dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, lo que está diciendo que otro fundamento, si alguien quiere poner otro fundamento a la iglesia, está construyendo otra cosa que no es iglesia. Y no importa lo grande de una iglesia, no importa lo grande de una denominación, si se ha apartado de las enseñanzas del Señor Jesucristo, amados hermanos, ese no es cristianismo. Y esa gente que está ahí y aprende esas enseñanzas y vive a través de esas enseñanzas, no conoce a Dios, porque nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Y entonces, amados, mire, si usted ha decidido, por ejemplo, vivir su vida cristiana como a usted le da la gana y decir, no, Dios sabe, Dios me conoce, yo no me congrego, yo no necesito congregarme, sino que soy cristiano a distancia. Usted, mire, yo quiero que ponga mucha atención a lo que dice el versículo 12. Dice, y sobre este fundamento, no, y sí, porque es una... sí, sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vea, porque ya vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero dice, ok, pero si tú quieres edificar, ¿verdad? Pero si tú edificas con los materiales, dependiendo de los materiales con el que edifique. Lo primero que dijimos, si sobreedifica sobre la roca, sobre la piedra angular, ¿verdad? Tú sigues el Evangelio. Si tú no estás construyendo sobre la roca, si tú no estás caminando con los fundamentos que el Señor Jesucristo nos dio, es decir, el Evangelio, tú estás construyendo aparte. ¿Sí? Estás construyendo otra cosa y perteneces a otra cosa, pero no perteneces a Dios. Pero si tú estás edificando en el fundamento del Señor, sin embargo, a pesar de que tú estás edificando sobre el fundamento de Cristo, Pablo nos dice, pero miren cómo sobreedifica. Y el cómo se refiere a la manera, a la entrega, a la calidad que tú vas a hacer, al esfuerzo, a la dedicación, al respeto, a la honra que tú le vas a dar a tu servicio al Señor, sea lo que sea que tú hagas. Porque el Señor, mire, Pablo nos pone aquí materiales diferentes dependiendo de la calidad y la entrega que tú das, amados.
porque alguien le da al Señor lo que le sobra, el tiempo que le sobra. A quienes, por ejemplo, mire, de repente nos toca luchar con personas que, o sea, luchar es una manera de decirlo, ¿no? Que no quieren ni siquiera ponerse el uniforme y otros se lo ponen, no se lo ponen correctamente. Y si no pueden ni siquiera uniformarse para servirse al servirle al Señor, que es algo básico, porque el uniforme es una identificación. Si no son capaces de eso, ¿cómo van a ser capaces de entregar su vida por Cristo? Eso es ridículo. Entonces, oiga, si usted está sobre el fundamento, usted está llevando su cristianismo como a usted le da la gana y no como Cristo dice, aquí lo evalúan. Dice, si alguno edificare, lo vuelvo a poner en su pantalla, oro, plata, y va descendiendo, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Mire lo que dice el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego serán revelada, y la obra y la obra de cada uno, cual sea el fuego probará. Mire, se la voy a volver a leer porque quiero que le ponga mucha atención. La obra, oiga esto, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, ese día que va a llegar. Y dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, la entrega, el amor y lo unido a la verdad de Cristo, que eso es fundamental, lo unido al Evangelio, el fuego, dice la Escritura, que el fuego la va a probar. La Escritura dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. Aquí hablando de los que sobreedifican en el fundamento de Cristo. Así es. Entonces allá se va a quemar todo. Una entrega, perdón, a las personas que sirven como ellos les da la gana, las personas que lo hacen de mala gana y aquellas personas que lo hacen de todo corazón. Allá se va a probar eso, ¿verdad? Amén. Y me quedé porque estaba en otro versículo que yo quería, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero el Señor nos dice, ahora ustedes se acercan, le dice Pedro, se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, dice. Amén. La piedra viva principal del templo de Dios. Y luego adelante les dice, porque están rebatiendo, ¿verdad? Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Aquí acabamos de leer que muchos queremos edificar con diferentes tipos de material, pero aquí nos está diciendo que nosotros somos las piedras vivas con las cuales vamos a edificar el templo. Amén, templo amén. Esa primera de Pedro, mire, hemos avanzado en el tiempo, pero vamos a hacerlo rapidito porque también quiero que toquemos eso un par de minutos nada más. Mire lo que dice el versículo 14. Estamos en 1 Corintios 3. Oiga esto, porque si usted está construyendo con hojarasca, con heno, etcétera, dice, si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El domingo estábamos predicando y de repente yo les dije a los hermanos, miren, es que no vamos a estar igual en el cielo. Perdónenme, no vamos a estar igual en el cielo. Si usted ha vivido su vida cristiana irresponsablemente, haciendo lo que le da la gana y su fe solo le ha alcanzado para creer, pero no para entregar su vida a Cristo, amados hermanos, usted va a llegar al cielo y va a ser salvo, así como por fuego, como que se acaba de salvar del incendio donde se le quemó todo, porque eso es lo que va a pasar. Porque dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y luego dice, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pero amén, si su obra, la obra que usted hizo, si permaneciera la obra que alguno sobreedificó en el fundamento, recibirá recompensa. ¿Y a dónde se le va a recompensar? Aquí en la tierra, en parte sí, ¿verdad? Como Dios siempre bendice a sus hijos, pero esta bendición es para el cielo.
Y Amén. amados, no ha ido, no sé, y es como ir al estadio y no tener para la hamburguesa, para el sándwich, para lo que Para usted la quiera carne. comer, para la carne, ¿verdad? Sino que solo usted le toca ver. Perdóneme, el mismo Señor Jesucristo dijo que no os hagáis riquezas aquí en la tierra, sino que en el cielo. En otras palabras, amados hermanos, el servirle al Señor, el esperar en el Señor, el enfrentar las pruebas con fe, sin variar, confiando en Dios, hace riquezas en el cielo. Hay Amén. muchos ricos, cristianos ricos aquí en la tierra que allá no van a tener porque han decidido vivir para su amor a las riquezas. Aleluya. Y dice más adelantito de la porción de Pedro que él es la roca, es la piedra que hace tropezar a quienes, aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y luego nos dice que ellos van a enfrentar, por no obedecer la palabra de Dios, van a enfrentar un destino que ya les fue preparado, que hoy ya no se quiere hablar, que si nosotros el cielo y el infierno, ¿cuál es el destino que ha sido preparado para aquellos que no obedecen la palabra de Dios? El infierno. Amén. Entonces, y volvamos, por favor, ya para acercarnos al final, dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, versículo 21, y mire esto, por favor, en quien todo el edificio, sigue leyendo, por favor. En quien todo el edificio, bien coordinado, qué importante, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo que comentábamos. Esto es precioso, mire, porque dice la Escritura que que Cristo pone el fundamento, Él es la piedra angular, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, es el fundamento completo, luego nosotros edificamos de ahí, pero, oiga esto, hablando del Señor Jesucristo, dice, ¿en quién? O sea, ese fundamento que es Cristo, el fundamento, Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y los profetas, en ese fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Es decir, que nosotros no nos coordinamos entre creyentes. No me coordino entre mi líder, espiritualmente hablando, sino que me coordino con Dios, me coordino con Jesucristo, me coordino con la palabra de Dios. Y al coordinarme con la palabra de Dios, yo me estoy automáticamente coordinado con aquellos que se coordinan con la palabra de Dios. Y ahí estamos en un mismo sentir, pastor. Correcto. No, o sea, no me refiero a cuestiones administrativas, por favor, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente, que si nosotros coincidimos todo, como leí, como les parafraseé Pedro, que estamos cumpliendo, obedeciendo la palabra de Dios, podemos estar en un mismo sentir, podemos estar unánimes en cada una de los pasos en que estamos bien coordinados, dice la palabra de Dios. Estamos cuidadosamente unidos ¿en quién? En Cristo. Así es. Entonces, allí en esa coordinación, si nosotros nos mantenemos en esa coordinación, en el fundamento de la iglesia, no en el fundamento del pastor, sino que la iglesia, entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va, oiga esto que se obtiene, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En otras palabras, quiere crecer en el Señor, manténgase en el Señor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque vamos creciendo como templo santo en el Señor. No en el pastor, no, en el Señor. Por eso es que yo tengo que volver a ver la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En Él tengo que poner mis ojos. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, mis queridos hermanos. Ahí estamos. Somos juntamente edificados. Y en ese juntamente edificados pasa algo. Nos volvemos, usted y yo, mi amado, nos volvemos en morada de Dios en el Espíritu. Es decir,
Como dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque estamos fundamentados y nos vamos desarrollando en ese fundamento que es Cristo. Amén. Y que es los apóstoles y los profetas. O sea, yo no estoy edificado sobre Pablo, comprenda esto, ni sobre Isaías, no. Ni sobre Pedro. Ni sobre Pedro, mucho menos, sino que sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y allí, cuando una iglesia está fundada sobre esas enseñanzas y mantenga esas enseñanzas, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y entonces, amados hermanos, ahí es cuando los hijos de Dios vamos a ir de victoria en victoria. No hablo de cuestiones económicas, ¿verdad? Porque el dinero ya sabe usted cómo funciona. Si usted quiere dinero, trabaje, amado. Y si no le gusta cuánto gana, pues mejórese usted. Como lo que usted sabe hacer, mejórelo para que le paguen más. Y Dios le va a bendecir, Dios le va a acompañar, Dios va a hacer que prospere todo lo que usted haga. Pero espiritualmente, si usted desea crecer, usted tiene que estar unido, mi querido hermano, tiene que estar unido a Cristo. No se puede de otra manera. No se puede, por más que usted quiera pensarlo, definitivamente que como creyentes debemos de esperar en Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, quería tocar un par de versículos más, pero ya nosotros ya avanzamos bastante. Yo quiero recomendarle que usted lea 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Puede darle una leidita para confirmar todo esto, porque definitivamente que es bueno, es rico el saber todas estas cosas y saber que lo que Pedro dice, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, viene de vivir en ese fundamento. Así que, mis queridos hermanos, queremos agradecerle de verdad en esta noche el que haya estado con nosotros y les recuerdo, amados hermanos, que definitivamente nosotros estamos en Cristo, permanecemos en Cristo y vivimos para Cristo. Mientras nosotros nos mantengamos así, mi querido hermano, vamos a seguir creciendo, como decía mi esposa al principio, hasta alcanzar ¿el qué? La altura del varón perfecto. Amén. Que es Cristo en Cristo. Jesús. Pero para eso tenemos que seguir creciendo. Amén. En las enseñanzas de nuestro amado Salvador. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Hoy nos extendimos un poquito y le quiero pedir disculpas porque se nos cayó así de repente la transmisión, pero después vamos a unir las dos porciones y espero ya tener el programa completo y podérselo proporcionar ya sea en esta plataforma o en YouTube. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y al final va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Espero en el Señor que si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, lo pueda hacer en esta noche y permítale al Espíritu Santo que ahora lo lleve espiritualmente a la presencia del Señor. Amén. Como parte del pueblo de Cristo. Por favor, puedes despedirnos en oración. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora te damos gracias, Señor, porque hemos estudiado ya porciones de Efesios donde hemos estudiado, Señor, cada una de lo que tú quieres para tu pueblo, para el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos das la base, cómo edificarnos, Señor, sobre qué tenemos que edificar, Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de los que han estado viendo esta transmisión, escuchándola, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los corazones, Padre Santo, formando templos, Señor, que seamos cada uno moradas del Espíritu Santo para tu gloria y para tu honra, Señor, que seamos piedra de edificación, piedra viva, no piedra de tropiezo. Gracias, Señor, por medio de ti, Padre Santo, vamos a ser parte, Señor, de esa morada, Señor, donde vives tú, Padre bendito, que por medio de tu Espíritu Santo nosotros podemos llegar a ese Padre celestial, como lo dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, por cada uno de los que han estado viendo esta transmisión, Padre Santo, que
si aprendieron algo o que despierte esa ansia, Señor, de conocerte más a ti, Señor, de obedecer cada uno su palabra hasta llegar, como dije, a la altura del varón perfecto, poder tener puesto los ojos en ti, Señor, poder emularte, pero a ti, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, y si hay alguna persona enferma, Padre Santo, y concede las peticiones de su corazón, sana corazones, Padre bendito, mentes, Señor, que están entenebrecidas, Padre bendito, seas tú, Espíritu Santo, revelando tu santa palabra. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias y estamos despedidos. Espero en el Señor que pueda descansar, pero que piense en lo que es usted de aquí en adelante. Piénselo porque estamos siendo formados como casa espiritual donde habita Dios. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.